En el mercado de relojes inteligentes tienes que gastar entre 300 a 800 dólares para poder comprarte un reloj inteligente de compañías como Apple y Samsung. Pero ¿qué piensas si te digo que puedes tener un reloj inteligente bastante decente por solamente 25 dólares? En este video estaremos analizando el W50 de la compañía Blackview para decirte si vale la pena o no. Así que comencemos. Obviamente por 25 dólares no estarás recibiendo un reloj con una calidad súper extrema, pero sin duda alguna no se siente sumamente barato, y por lo menos en la caja también te incluye dos correas, una con un estilo más deportivo y otra con un diseño de tela para que puedas cambiarlas y tengas un poco de más opción a la hora de salir o hacer ejercicios. En su lado derecho encontrarás también dos botones, uno para ir a tu lista de aplicaciones o ir hacia atrás en cualquier menú que te encuentres, y otro botón para abrir directamente la sección de ejercicios para que puedas comenzar a hacer lo que quieras hacer, correr, andar en bicicleta y mucho más. Obviamente, como puedes ver aquí, el diseño es uno bastante agresivo y deportivo, así que si quieres un reloj que también funcione de forma elegante para salir por las noches, pues quizás esta alternativa no sería la mejor para ti. Sin embargo, como es de esperarse de un reloj inteligente, vas a poder ir directamente a la aplicación que utilizarías para vincular el reloj con tu teléfono, para que entonces ahí puedas encontrar un sinnúmero de carátulas con diferentes diseños para que puedas encontrar una que funcione para ti y el estilo que prefieras. Hablemos ahora de la pantalla del reloj, y por 25 dólares pues realmente hace un trabajo decente y ya. Como era de esperarse, no vas a poder encontrar aquí un sistema para que automáticamente aumente o baje la brillantez del reloj, pero por suerte puedes hacerlo manualmente y de una forma bastante fácil. Desafortunadamente, con tan solo 550 nits de brillantez no hace un trabajo muy bueno en escenarios con mucha luz, pero una vez más debemos recordar, es un reloj inteligente de solamente 25 dólares. Para su bajo precio de 25 dólares, el Blackview W50 tiene un software bastante decente con funciones bastante útiles como poder medir tu actividad física. También cuenta con bocinas y micrófonos para que puedas hacer llamadas directamente del reloj, y realmente eso es algo que me sorprendió bastante, ya que la calidad era bastante buena en las llamadas que hice directamente desde el reloj. En su pantalla puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, si te deslizas desde arriba puedes abrir tus notificaciones. Si vas desde abajo hacia arriba vas a poder abrir el menú de configuración rápida para que puedas controlar rápidamente la brillantez, activar el modo de silencio y más. Si te deslizas hacia los lados vas a poder abrir diferentes widgets con información del clima, el ritmo cardíaco, tu actividad física y mucho más. Esto en realidad fue lo que me sorprendió de este reloj inteligente por su precio, ya que además de poder contar cuántos pasos has dado y recibir las notificaciones de tu teléfono directamente en tu muñeca, también tiene otras funciones como por ejemplo hacer sonar tu teléfono para que lo puedas encontrar fácilmente, y también tiene una función para que puedas activar la cámara y tomar por ejemplo una foto grupal dejando tu teléfono un poco lejos, simplemente agitando el reloj en tu muñeca. Así que sin duda alguna, en cuestión de software, por solamente 25 dólares este reloj tiene bastantes funciones. Con respecto a la batería, realmente me sorprendió este reloj de Blackview, ya que durante días va a poder durarte sin ningún problema. Por ejemplo, yo llevo como 3 días utilizándolo más o menos, y realmente ahora es que estoy llegando más o menos como a 50% de la batería, así que yo creo que no vas a tener ningún problema en que te dure 3 a 4 días. Obviamente si lo utilizas con bastante frecuencia para hacer ejercicios y mucho más, me imagino que quizás te puede durar 2 días, pero realmente como quiera eso es algo excelente comparado con otras alternativas. El único punto quizás un poco débil con respecto a la batería es la forma de cargar, ya que tienes que utilizar un cable magnético en la parte trasera que realmente no es tan fuerte para mantenerse pegado al reloj, pero una vez más
por el precio de este reloj no puedes pedir tanto. El hecho que te dure ya muchos días, pues por lo menos no es tan malo el hecho de que tengas que utilizar este cargador. En conclusión, el Blackview W50 obviamente no busca competir con los Apple Watch y los Galaxy Watch de Samsung en cuestión de precio, ya que solamente tiene un precio de $25. En realidad, si tu presupuesto es bastante limitado y quieres tener una opción para poder recibir notificaciones en tu muñeca, poder por ejemplo contestar llamadas y monitorear tu actividad física, realmente por este precio no vas a poder encontrar algo mejor. Ahora bien, cabe la pena recalcar que este precio de $25 es uno en especial y que el reloj tiene un precio regular de casi $90, y ahí es donde es un poco difícil recomendar esta alternativa, ya que por $90 puedes comprarte otras alternativas de compañías más reconocidas. Sin embargo, si quieres comprarlo a este precio en especial, vas a tener hasta el próximo 19 de enero para poder aprovechar esta oferta, y lo mejor de todo es que esta compañía se ha unido a nosotros para también celebrar este lanzamiento de este reloj. Estaremos regalando unos audífonos llamados los AirPods 8. Para participar de este sorteo aquí en el canal, simplemente tienes que dejar un comentario diciendo qué te pareció este reloj, y en una semana estaremos seleccionando el ganador de forma aleatoria, seleccionando un comentario. Pendiente en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook para que te enteres cuando estaremos seleccionando el ganador, para ver si eres tú el que te estarás llevando estos audífonos de Blackview. También en nuestras redes sociales tendremos un sorteo de este mismo reloj, pero por el momento será solamente para las personas que vivan en Estados Unidos, y ese sorteo lo estaremos haciendo en nuestras redes sociales, así que pendiente a nuestro Instagram y Facebook para que te enteres de todos los detalles de cómo puedes ganar este reloj. Ahora que hemos llegado al final de este video en el cual reseñamos este reloj de Blackview, el W50, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este reloj inteligente. ¿Te parece una alternativa decente para su precio? Déjame saber tu opinión acá abajo, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.